En este vídeo te voy a contar cómo Microsoft podría destruir o como mínimo dejar muy tocada a Steam Deck. ¿Sabías que HandleDeck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de handheld PC. Sigue la cuenta de HandleDeck en Twitter para estar al día de todo. Antes de que te vayas a la caja de comentarios y empieces a escribir "Rafa, eres un hater de Microsoft y de Windows y de Xbox, eres un pipero", solamente te tengo que decir una cosa: echa un vistazo hasta el final del vídeo porque a lo mejor te vas a estar equivocando muy profundamente. El caso es que en las últimas horas ha salido a la palestra una noticia bastante interesante y que engloba con otras noticias que también da algún indicio de que Microsoft como mínimo se está planteando hacer algo de manera portátil en el ecosistema de Xbox. El propio Phil Spencer ha estado respondiendo en Twitter a una cuenta dedicada al Asus ROG Ally que le estaba preguntando: oye, ¿podrían mejorar de alguna forma, se podría mejorar de alguna forma la UI, no crear algo específico para este tipo de handheld PC como puede ser el Asus ROG Ally, Steam Deck, etcétera, etcétera? Y el propio Phil Spencer respondió diciendo que están encantados de que les guste la experiencia, ¿verdad? Todo muy políticamente correcto y no dijo nada en especial, pero aquí la clave es a quien mencionó, que fue a dos de las cabezas visibles, y una en concreto era la principal cabeza visible del ecosistema de dispositivos de Microsoft, de Xbox. Por lo que, bueno, me pareció como mínimo interesante ese argumento. Os voy a dejar el link en la caja de descripción porque como mínimo es un poquito, bueno, llamativo. Con todo esto me pregunté, ¿Microsoft podría llegar como un elefante a una cacharrería y destrozar con todo a su alrededor? Y desgraciadamente llega a la conclusión de que sí. Microsoft, hay que reconocer que es un gigante dormido dentro del mundo de los handheld PC. Vamos a ver, a día de hoy, ¿cuál es la mayor exposición que tiene Microsoft dentro de este segmento? Pues simplemente podremos decir que tiene tres orientaciones o dos orientaciones en general y una subdivisión, ¿no? La primera, que todos conocemos, obviamente, es el Asus ROG Ally. Y concretamente podríamos decir que también de alguna forma dentro de la Neo, dentro de tal, pero principalmente con el Asus ROG Ally. ¿Por qué? Porque tiene un partnership junto con Asus, ¿no? Para el tema de 4 meses de Game Pass, se han hecho algún tipo de promoción, todo muy liviano, pero se incluye o se relaciona muy estrechamente Xbox Game Pass con el Asus ROG Ally simplemente porque tiene Windows, porque no tiene nada en especial. Esto no te va a dar mucho más en especial que esta Steam Deck instalándole un sistema operativo Windows, que es totalmente oficial y se puede, y nada, metiéndole Game Pass. No hay mucha diferencia, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? La segunda sería el tratamiento en la nube que tiene Xbox y que también ha hecho ciertos partnerships con Logitech o con otras empresas del sector que se dedican a darte como dispositivos Android, por resumiéndolo mucho, para poderse conectar a la nube de xCloud, ¿no? Y así poder jugar en la nube. Esos son como los dos acercamientos, uno de handheld PC y otro de dispositivos portátiles. Pero en realidad no han hecho nada, o por lo menos no hay nada visible, por lo que cualquier movimiento haría temblar bastante. Otro punto que se nos olvida muchas veces y que en muchos vídeos me dicen: Rafa, es que eso es muy complicado, es que sí tal. Bien, vamos a ver. Steam Deck es un gigante a día de hoy por su precio y por su sistema operativo. Y esto hay que reconocérselo. Han conseguido un sistema operativo que no deja de ser una distribución de Linux como la que yo tengo instalada aquí en mi ordenador, pero que está muy orientado a el tipo de dispositivo, el factor de forma, y que también está pensada para que tú vayas a jugar y punto, y no te vayas a complicar la vida. Y encima, si el juego es de Windows o lo que sea, tú ni siquiera te des cuenta en un gran porcentaje de las veces. Por lo que esta es la gran clave que tiene Steam Deck. Pero claro, y Valve con su máquina handheld PC. Pero es que eso, en realidad, Windows tiene la potencialidad de poder hacerlo elevado a la enésima potencia. ¿Cómo? Primero, ¿tienen pasta para crear una máquina a bajo costo? Obviamente, ya han sacado la Xbox Series S, han sacado la Xbox Series X, la Xbox 360, la Xbox, que siempre se han vendido por debajo de precio de coste. Obviamente, ese es el mercado de las consolas, se venden más baratas, y Steam Deck ha hecho un poco eso, se venden más baratas o por debajo de precio de coste, para después sacar dinero vendiendo juegos. Y Microsoft tiene la potencialidad para hacer eso. Por lo tanto, ese punto la descartamos. Pero es que también Steam, en Valve, ha tenido que desarrollar un sistema operativo y durante los últimos prácticamente 10 años han estado desarrollando el sistema operativo y después buscando formas de compatibilizar los juegos de modo escritorio de PC de un Windows normal a Linux. Microsoft no tendría que hacer eso. Microsoft tiene todo, lo tiene todo. Podría compatibilizarlo todo, podría hacer lo que le diera la gana. Podría sacar un sistema operativo en base Linux, ¿vale? Y poder privatizarlo todo y después
incluir, yo qué sé, DirectX 12, yo qué sé, puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer un window con una capa de personalización súper fuerte, limitando todo tipo de procesos y centrarlo solamente dentro del mundo del videojuego. Microsoft tiene la potencialidad y sería la única handheld PC, o por lo menos sistema operativo, porque podrían también lanzar solamente el sistema operativo, pero podrían lanzar eso con la compatibilidad del 100%, o sea, sin ningún tipo de pero, o sea, prácticamente igual, bueno, no prácticamente igual, igual que en tu ordenador de sobremesa, pero metiendo de manera nativa todo lo que Steam Deck a día de hoy te está ofreciendo con SteamOS. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es cómo podría plantearse una handheld PC o un sistema operativo de Windows para handheld PC con sistema operativo Windows, ¿no? Y es muy sencillo, en realidad. Piensa que Steam Deck, ¿cómo lo hace? Lo divide en dos. Una parte es su launcher de videojuegos normal y corriente, que sería Steam, que al fin y al cabo tú inicias esto y es como si estuvieras iniciando, bueno, es prácticamente lo mismo que el modo Big Picture de Steam, ya está, ¿vale? Se inicia y tú ya te vas manejando con los menús de esa forma, ¿no? ¿Que te quieres ir al modo escritorio? Pues te vas a Power, le das a modo escritorio, lo que sea. Microsoft, con Windows, tiene esa misma posibilidad. Te podría dar el launcher de Xbox, que tiene ya a día de hoy prácticamente, ponerlo un poco, que sea lo primero que tú veas cuando tú vas a ejecutar Windows. Ellos obviamente pueden hacer eso, y que tú ya tengas tu Gamepad, tus juegos comprados, etcétera. Ya está, con tu cuenta, no tenga mucha más historia y que todo se haga alrededor de ese punto. Y después, si tú quisieras irte al modo escritorio, tuvieras un modo Windows normal. Es más, Windows no se controla del todo mal con una buena pantalla táctil, por lo menos la experiencia que tengo con el Asus ROG Ally es bastante buena, por lo que prácticamente ya estaría el trabajo hecho, por lo que no penséis que esto sería algo a muy largo plazo. Si quisiera Microsoft hacer algo como mínimo como Steam Deck, lo tiene ya hecho, simplemente tiene que unir las piezas. Y yo creo que esos son 2 malos días de trabajo para tener una alfa o una pre-alfa. Otro punto que no se nos puede olvidar y que ya tocamos en otro vídeo es la gran experiencia que tiene Microsoft haciendo hardware. Vamos a ver, a día de hoy para mí hay 2 grandes empresas creadoras de hardware que a mí me enamoran. Personalmente, llámame fanboy o lo que quiera, pero vais a entrar, si me llamáis fanboy de una o de otra, vais a entrar en un conflicto bastante curioso, ¿no? Porque va a ser paradójico. Una de ellas es Apple. Apple para mí hace de los mejores dispositivos dentro del mercado. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor hace unos años con los Macs, pues estaban un poco tuertos, ¿vale? Pero a día de hoy han vuelto otra vez a la senda que dejaron hace unos 10 años, donde los portátiles de Mac hace 10 años, hace 15 años, es que eran los tops de los tops. Y a día de hoy vuelven a hacer un poco lo mismo también con sus propios dispositivos ARM, etcétera, que son, bueno, a día de hoy pues es poco discutible decir que son como mínimo de los mejores portátiles que hay en el mercado. Eso sí, hay que gastarse una guita tremenda, ¿no? Pero no estamos hablando del factor precio. Y después, otra que a mí me tiene enamorada es Microsoft. Y es que Microsoft a día de hoy solamente hay que pensar en el diseño de la Xbox Series X, Series S. Son máquinas que son una verdadera burrada. Son, tanto a nivel estético como a nivel de rendimiento, es una verdadera locura. Y el precio al que te lo están dando la Xbox Series S, te la encuentras por menos de 250 euros un montón de veces en ofertas y tal. Y de manera oficial son 300, 350 si te compras el modelo de un tera o lo que sea. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura. Pero yo me voy después a otros, como pueden ser los portátiles, el portátil que tengo, la Surface Laptop Go 2, que me parece, estoy enamorado de ese portátil a nivel estético. Y después a nivel de rendimiento, si sabes para lo que te lo has comprado, pues funciona increíble, ¿no? Y encima con 13 pulgadas, que era lo que yo estaba buscando en su momento. Por lo que, bueno, no podemos negar que Microsoft tiene una gran, un gran bagaje en la creación de hardware. Y si vemos específicamente el hardware de Xbox Series S, que vuelvo a decir, le dediqué un vídeo hablando de lo que había dicho el compañero de Fox, pues solamente hay que decir que no solamente tienen un bagaje a nivel estético, a nivel usable, lo que sea, lo que tú quieras, sino que a nivel energético. Y es que la Xbox Series Series S consume una verdadera basura de energía. Y eso es una de las claves principales para crear un dispositivo como este. Y podríamos ir un poco más allá. ¿Sabéis que Windows tiene una versión para ARM? O sea, para procesadores tipo de smartphone, o los que tienen los propios dispositivos de Apple, como en Macs, iPads, etcétera. ¿Sabías que Windows tiene una versión de eso? Imagínate que solamente desarrollaran un poco eso y pudieran exprimir toda la potencialidad que tiene para poderse enganchar en
buenos procesadores ARM súper potentes que hay en el mercado y que cuando tú ejecutaras, por ejemplo, un Cyberpunk 2077, lo pudieras jugar desde un procesador de móvil o de portátil de este tipo, etcétera, etcétera. Sería una verdadera locura y podrían hacerlo. Para toda aquella persona que me diga, eso no puede hacerse porque eso es muy complicado, es Microsoft. Microsoft tiene el sistema operativo, tiene el código fuente. Si Valve, junto con un montón de desarrolladores indios, independientes o lo que sea, han podido portar, ¿vale? Yo que sé, DirectX para poder ejecutar el Linux, estoy seguro que Microsoft puede hacer, como hizo Apple en su momento, una especie de Rosetta, ¿vale? Para poder ejecutar juegos que se están ejecutando dentro del sistema operativo Windows con procesadores x86, los normales y corrientes que todos tenemos, a ARM. Y no es una soberana locura lo que me estoy diciendo, sino que eso ya lo ha hecho Apple. ¿Por qué no lo va a poder hacer Microsoft? Tiene la potencialidad perfecta para hacerlo. Y en cuanto a videojuegos, solamente tendríamos que decir lo siguiente. O sea, Microsoft tiene a día de hoy una de las carteras de exclusivos, o por lo menos de exclusivos en consola, más importantes, si no la que más, si ya metemos a Activision Blizzard King. Si a eso le metemos, porque tiene ahí, bueno, pesos pesados como puede ser Call of Duty, que a mí personalmente ni fu ni fa, pero a nivel comercial es súper importante. Tiene elementos, pesos pesados como puede ser Bethesda, ¿no? Que te voy a contar. Tiene pesos pesados como puede ser ID Software, ¿no? Con sus Dooms, etcétera. Estamos hablando de una de las empresas con más IPs a día de hoy, si metemos a Activision Blizzard King, que pueden atraer a más gente. Y si a eso lo combinamos con un Xbox Game Pass que cuesta un precio de vergüenza, y cuando tú a eso le añadas el pack familiar que ya se está integrando en muchos sitios, hombre, mucha gente va a decir, es que como han hecho con la Xbox Series S, es que me compro la máquina, me compro el dispositivo, y lo mejor de todo es que si tú ya tienes una Xbox Series S, vas a querer comprarte este cacharro, porque vas a decir, ostras, es que a lo mejor el Asus ROG Ally para jugar al Game Pass, no, pero comprarme eso a lo mejor a 400, 500 euros, o 300, cuidado, que Microsoft se puede venir arriba. Pues a lo mejor diría, oye, pues una perfecta combinación de estos dispositivos y ya directamente no salir del ecosistema de Microsoft. Pero por supuesto, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa real y sería el concepto de que podrían acusarlo de monopolio. Monopolio, yo siempre digo lo mismo, Microsoft no tiene un monopolio a nivel de consolas, tiene un monopolio a nivel de sistema operativo y no un monopolio porque haga, como siempre digo lo mismo, el Bill Gates que aparece en Los Simpsons destruyendo la mesa del señor Homer Simpson. No estoy hablando de esa parodia, sino que es cierto que Microsoft muchas veces ha hecho actitudes muy duras prácticamente como esa parodia, con otro tanto cantidad de gente de la competencia. Y a día de hoy, con Satya Nadella en la dirección como CEO de Microsoft, se ha dado cuenta de que es más interesante ponerse de parte de sus competidores o con sus competidores que contraatacar siendo ellos los únicos. Un ejemplo claro es que ahora mismo se está intentando aliar con otras Big Techs como Facebook para crear un sistema de mapas más abierto, más libre, más todo, básicamente para no depender de Google. No te creas que son hermanitas de la caridad, sino que tienen objetivos muy concretos, ¿no? Por lo que, bueno, utilizando eso de ejemplo, tendríamos que aplicar a que Satya Nadella está claro que quiere dejar claro a los entes reguladores que él no quiere atacar a nadie y solamente hay que ver, por ejemplo, en el mundo del videojuego, cómo todos sus juegos aparecen en Steam. O prácticamente todos, no se me ocurre, digo prácticamente todos porque no se me ocurre ninguno, siempre se me puede olvidar alguno, ¿no? Pero todos aparecen en Steam, por lo que no tienes ningún problema de jugar ningún juego de la casa Microsoft o de la casa Xbox en otras plataformas y lo puedes jugar perfectamente dentro de Linux. Si es que tienen hasta los verificados o los jugables o lo que sea, se esfuerzan para que se pueda jugar. Solamente también hay que recordar que también tú puedes instalar aplicaciones de Android dentro de Windows 11, están haciendo una compatibilidad bastante grande con aplicaciones de Linux. Estamos hablando de que Microsoft está en su época abierta, pero no porque quieran seguramente, sino porque es lo más rentable para ellos, teniendo un perfil bajo por debajo de los entes regulatorios. Por lo que también hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Que a lo mejor podrían meterse dentro de este mundillo, pero de una manera mucho más laxa y siendo, bueno, como mínimo siendo colaborativo con todos. A lo mejor te crea un sistema operativo específico para Ángel PC o una UI especial para Ángel PC, pero van a seguir potenciando también las otras vertientes porque saben perfectamente que les va a ser mucho más fácil argumentar ante entes reguladores teniendo todo eso que solamente enfocándose en quitar a todo el mundo de en medio y quedarse solamente con lo suyo. Pero también podría tener una segunda vía y no meterse dentro del mundo de los Ángel PC en específico, es decir,
un modo Game Pass y después irte a un modo escritorio de Windows. Y yo personalmente creo que eso es lo último que haría Microsoft, porque sería eso lo que he dicho antes, como intentar quitar de en medio a otras empresas como puede ser Valve, que no creo que quieran cabrearla, ¿vale? Personalmente, porque creo que tienen una buena relación desde Windows 8, es verdad que en ese momento tenían unas relaciones bastante malas, pero a día de hoy tienen unas relaciones como mínimo cordiales. Y no creo que quieran meterse en ese campo. Pero lo que sí podrían hacer perfectamente, y es la teoría que tiene el creador de contenido de Fox, con la Xbox Series S y con todos los indicios que él ha sacado, de que Microsoft sí que querría sacar una Xbox como consola, como concepto cerrado, que sea perfectamente portátil. Y entonces tendríamos como una especie de Steam Deck, pero que no tendría modo escritorio, todo estaría cerrado, no podrías instalar nada que no estuviera dentro de la propia tienda, ¿vale? Pero esa tienda sería una tienda de Xbox con el Xbox Game Pass. Entonces, claro, estaríamos hablando de una handheld, bueno, una consola de mano normal y corriente, pero con Xbox Game Pass, que seguiría siendo súper potente, que tendrían todo el control sobre ella y que entonces todos los juegos que aparecerían saldrían perfectamente optimizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya han hecho un gran paso con Xbox Series S para que los desarrolladores tengan en cuenta otro tipo de características un poquito más bajitas, ¿no? Tendrían el camino muy, muy bien hecho, habría frustraciones cero y seguramente ya estaría todo centrado para que la gente se gastara la pasta en su Xbox Game Pass, porque prácticamente el porcentaje mayor, como en Xbox Series S, de personas que tienen esa máquina, van a pillarse el Xbox Game Pass. No tendría otro sentido, ¿no? Porque es la forma más óptima, ¿no? Y más fácil y más barata. Por lo que, hombre, sería también un movimiento realmente bueno y no estaría incurriendo en monopolio a nivel del mundo del PC, porque sería una consola, sería algo más cercano a la Nintendo Switch que a otra cosa. Por lo que ahí se podría librar bastante de miradas indiscretas en entes regulatorios. ¿Y Apple? ¿Qué pasaría con Apple? ¿No? O sea, Apple no podría entrar dentro. Personalmente, creo que ahí estaría el punto mejor de todo esto. Si Apple consiguiera también meterse dentro de esta batalla y apareciera una Xbox portátil, no consola, una handheld PC de Steam Deck, como ya la tenemos, ¿vale? Que es un PC normal y corriente, pero con Linux. Y después apareciera otro ente, como puede ser Apple, que a lo mejor no te crearía un dispositivo en específico, pero que sí que traería todo el ecosistema de videojuegos normales, ¿no? Con temas que ya hemos estado hablando, que ellos han hecho su propio Proton para pasar juegos de Windows a Mac, y encima son Mac con ARM, que coordinan muchísimo con muchos aspectos de dispositivos móviles como sus iPhone y iPad, etcétera, ¿no? En fin, hay una cierta potencialidad. También voy a dejar alguna tarjeta por aquí arriba a la derecha para que puedas echarle un vistazo a ese vídeo en el que analizo cómo Apple se podría meter de lleno en la carrera por el mundo del videojuego de escritorio, al igual que ha hecho Valve con Linux. Pero bueno, sí, también sería un contendiente bastante importante. Entonces, si nos encontramos en ese punto, en esa nueva guerra de dispositivos de juego, porque ya no podría decir consola, a lo mejor sería consola, pero de dispositivos de juego, no me extrañaría que el panorama se volviera muy, muy encarnizado en unos años y que en 10 años a lo mejor estemos hablando de la guerra de consolas. Ya no será la guerra de consolas entre Microsoft, Nintendo y Sony, sino que la guerra de consolas sería una guerra en la que la competencia se saca en los dispositivos de los otros usuarios su propio juego, así de loco podríamos entrar. Y que encima la guerra ya no sería por los dispositivos, que también, ¿no? Valve tendría la suya, Xbox tendría la suya, PlayStation tendría también la suya, Nintendo tiene obviamente la suya porque ha sido la primera, Apple tiene su rollo, y lo que se estarían peleando por los usuarios ya no es por el dispositivo, que le daría igual cuál tuvieras porque sacan los juegos en los mismos sitios, sino por el ecosistema y por la suscripción que quieras. La de Xbox Game Pass, la de comprar los juegos súper baratos como hace Valve, o la de Apple por entrar dentro de su semisecta, que a mí personalmente me atrae mucho. Ya sabéis que tengo muchos dispositivos Apple, pero seamos claros, ¿no? Y bueno, Sony también con su rollo, pero como Sony a día de hoy está siendo bastante tibio y no sabemos muy bien por dónde va, pues tampoco. O el modelo de Nintendo, que es un modelo, bueno, más familiar y que entraría también en un segmento más cruzado, ¿no? Puede ser desde máquina muy destinada para niños pequeños o para señores de 60 años, que es una de las grandes maravillas que tiene Nintendo, ¿no? Poder atacar y tener un ecosistema de aplicaciones y de juegos propios que sinceramente no tiene nadie de la competencia y que de verdad son exclusivos de su sistema. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. La verdad es que es un pensamiento que quería charlar con todos vosotros, ponerlo encima de la mesa. Yo personalmente creo que vamos a ir a un entorno más parecido a lo último que te he dicho, más que Microsoft vaya a destruir, pero creo que es positivo.
personalmente este último escenario me parece súper positivo, porque el mundo del videojuego siempre ha sido o una dualidad o tres metidos dentro de la guerra, y después a lo mejor el segmento de PC, de compatibles, ¿no? En la época de Amstrad, en la época de PC, de Commodore, de Spectrum, en fin. Era como algo un poco secundario dentro del propio mercado, que en su época, por ejemplo, en los 80, estos tipos de ordenadores compatibles, pues sí que eran súper potentes y que el mercado era súper potente, pero después, bueno, eso se lidió, ¿no? Y entonces podemos entrar dentro de una época en la que el concepto de consola se habrá diluido un poco y lo que queremos son dispositivos de juego, y a lo mejor lo que vamos a estar es jugando en nuestro móvil algunas veces, y cuando lleguemos a casa, por ejemplo, en nuestro móvil apostamos por la solución de Apple, ¿vale? Porque vemos que pues súper potente, funciona muy bien, etcétera, y puedo jugar mi Cyberpunk 2077 en mi móvil perfectamente, pero después cuando llegues a casa, en tu salón, a ti la solución que más te guste es la de PlayStation, y después en la cama la solución que más te guste es la de Xbox. Pero claro, cuando estás en el PC, tienes un PC montado alrededor de Steam. Pero compartiendo todo eso, siendo ecosistemas o siendo, suscripciones interoperables entre diferentes sitios, y la guerra esté ahí, en ese punto, porque ya no estamos hablando de juegos específicamente hechos para una consola, sino que estaremos hablando de juegos hechos para concepto PC genérico, con cosas genéricas que se pueden meter en cacharros de diferente índole. Y personalmente creo que por ahí vamos, ¿no? Por ese terreno vamos. Sé que es un poco complejo, pero bueno, me gustaría que en comentarios vosotros me dijerais cuál es vuestra opinión. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.